Chico, ¿alguien está por ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar entonces otro ratito. Iba a decir, bueno, no importa. Bien, entonces hemos estado hablando de que la leche es un alimento complejo cuyos nutrientes se encuentran en diferentes estados. Algunos están como emulsión, otros están como coloides y otros en estado de solución. Vamos a hablar, a ver las características de uno de los nutrientes, que es la grasa, que hemos dicho que está presente en un 3% y eso nos permite hacer una clasificación de la leche según el contenido de grasa. Habla que es el componente más variable, bueno, oscila entre un 2,8 hasta un 5, pero en general es un 3%. Acá dice el apunte que nos permite clasificarlas en semidescremadas, descremadas. Con un 3% mínimo es el contenido de grasa con el que se vende, digamos, la mayor parte de la leche que denominamos como leche entera. Es decir, aquella leche a la que una vez que se la ha sometido a diferentes tratamientos tecnológicos para asegurarnos su inocuidad, ya vamos a ver cuando una leche es inocua y cuáles son los diferentes tratamientos, no se le extrajo grasa. Bien, nosotros ya sabemos, la grasa vimos que está dentro de lo que nosotros denominamos o hemos visto como lípidos. Y dentro de los lípidos habíamos hablado, recuerdan, que son triglicéridos. Es decir, que es el glicerol que está unido a diferentes ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser, ya lo habíamos visto, saturados cuando no presentan doble enlaces. Entonces la leche tiene ácidos grasos saturados y alguna proporción de monoinsaturados y poca cantidad de poliinsaturados. Entonces recordemos que los triglicéridos los clasificamos, lo vimos en el primer semestre, como saturados, aquellos que no presentan dobles enlaces, monoinsaturados, aquellos que tienen solo un doble enlace, y poliinsaturados, los que tienen más de un doble enlace. ¿Qué decimos de la grasa de la leche? Que su mayor contenido de grasa se caracteriza por tener ácidos grasos saturados o monoinsaturados y muy poca cantidad de poliinsaturados. Por eso la grasa de la leche es sólida, digamos, más bien sólida. Tienen una estructura diferente a un aceite. ¿Por qué? Porque tiene un gran contenido de ácidos grasos saturados. Por eso le pongo ahí ver lípidos. Vamos a ver qué más dice el apunte. Una característica de la grasa es que tiene ácidos grasos de cadena corta, es decir, que son de pequeño tamaño. Nosotros cuando vimos lípidos hicimos hincapié en ácidos grasos de 18 átomos de carbono aproximadamente. Estos ácidos grasos, como son chiquitos, son volátiles, es decir, cuando nosotros calentamos la leche, se evaporan, que es lo que le da el típico olor a leche. Decimos que la leche tiene un gusto y un olor sui generis, es decir, que es característico. Tiene mucho que ver en ese sabor y olor sui generis, que se le dice, a la presencia de ácidos grasos de cadena corta. Y también habíamos dicho que por qué se presenta la leche en estado de emulsión y no se separa la grasa del agua, porque están rodeados estos glóbulos de grasa por fosfolípidos.
Fosfolípidos ya también lo vimos en el primer semestre. Dijimos que los fosfolípidos son emulsionantes. ¿Por qué? Porque tienen una parte que va a unirse al agua y otra parte que se va a unir a los lípidos. La parte que se une al agua es la que es polar, que tiene una carga eléctrica, porque el agua, recuerden que es polar. Todo eso lo hemos visto ya. ¿Qué otra cosa dice de la grasa? Que tiene pigmentos como los carotenos, por eso la leche es ligeramente amarilla, y como les dije, tiene vitaminas liposolubles, como son la vitamina A, E, K. Debe tenerse en cuenta, dice acá, la desaparición de estos nutrientes cuando consumimos leche descremadas. Es por eso que van a observar en la leche descremada que va a decir reforzada con vitamina, algunas con vitamina A, con vitamina D, con vitamina E, con vitamina A, D y E, porque son vitaminas liposolubles. Si la leche es descremada, no tiene estas vitaminas. ¿Qué más dice de la grasa? Ya hemos visto que forma una emulsión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para la obtención de una leche, es decir, para que no haya separación de los glóbulos de grasa, ya vamos a ver que la leche, incluso dice en el rótulo, leche homogeneizada, para que no se le haga tanto lío. Entonces hacemos un pequeño resumen de lo que me interesa que sepan de uno de sus macronutrientes, que es la grasa de la leche. La grasa de la leche es lo que yo compro en el súper como crema de leche, cuando lo separo de la leche. ¿Cómo está formada la grasa de la leche? Por triglicéridos, la mayor parte de ellos son saturados y muy pequeña cantidad de insaturados. Se encuentra la grasa en estado de emulsión. ¿Y por qué se encuentra en estado de emulsión? Porque los glóbulos de grasa están recubiertos por sustancias emulsionantes como son los fosfolípidos, cuyas características ya vimos en el primer semestre cuando hablamos de lípidos. Para evitar que haya separación de la grasa, que es más liviana, ¿no es cierto?, que el agua, evitar que haya separación, sometemos a la leche a un proceso que se llama homogeneización, que lo vamos a ver más adelante en el apunte. Entonces, eso es lo que me interesa que sepan de grasa, su constitución. De las proteínas, también las proteínas están presentes en un 3 a 4%. Ya dijimos, es un sistema estable, son muy nutritivas, de alto valor biológico, por la presencia de aminoácidos esenciales. Son proteínas completas. Podemos hablar también acá que las proteínas las podemos hacer también como dos grandes grupos. Hay una proteína mayoritaria en la leche, que es la caseína, que es una proteína de estructura muy compleja, y hay proteínas minoritarias que son las proteínas del suero. ¿Qué es lo que es el suero? El líquido sobrenadante cuando se produce la precipitación de la caseína. Por el momento no les quiero hacer lío, entonces proteínas presentes entre un 3 a 4%, la proteína mayoritaria es la caseína y las proteínas minoritarias son las proteínas del suero que vamos a ver, después vamos a entenderlo mejor. Acá dice que la caseína es una proteína conjugada. ¿Recuerdan cuando vimos proteínas? Hablamos de proteínas simples y de proteínas conjugadas. Una proteína conjugada es aquella que tiene una sustancia o que está unida a una sustancia de naturaleza no proteica, no importa. Es una proteína, me interesa que sepan que es de una estructura muy compleja. No nos vamos a detener a ver cuán compleja es porque está formada por diferentes capas y diferentes tipos de... Dentro de la caseína está a su vez
compuesta por otro tipo de proteínas, pero no importa. Solo quiero que sepan que la caseína es la proteína mayoritaria, es hidrofóbica. ¿Qué quiere decir que sea hidrofóbica? Que por eso no precipita, justamente porque está, a ver, ¿cómo se los explico? Que no tiene aún... Es complicado. Esto lo vamos a ver en la clase de que ya me han autorizado, la clase de consulta. Por el momento, ¿qué vamos a decir? Que es una proteína conjugada que se caracteriza por ser termoestable, es decir, que a temperaturas altas no se separa. Para lograr la separación de la caseína del resto de la leche, es decir, para lograr la precipitación de la caseína, yo tengo que alcanzar su punto isoeléctrico. Quiero saber si me están entendiendo o no, porque yo misma me he enredado, entonces quiero saber si me están entendiendo. Sí, profe, dentro de todo, sí. Dentro de todo. Entonces, ¿qué vamos? Es que no hemos, seguramente viene más adelante, pero la leche tiene un pH, la leche genuina, hemos dicho que es un alimento que es perecedero. ¿Por qué? Porque tiene un gran contenido de agua, porque tiene todos los nutrientes y además porque el pH de la leche es alrededor de 6, que nosotros sabemos que mientras más alto es el pH, menos estable es el alimento. Entonces, la caseína al pH normal de la leche, que es 6, permanece en estado de suspensión. Es decir, si nosotros nos servimos, tenemos un sachet de leche en la heladera, nos servimos en un vaso y nosotros aparentemente lo vemos como un líquido homogéneo, pero no es homogéneo, porque bueno, hay partes que están en estado de emulsión. Nosotros observamos, no observamos que la caseína esté separada. Esto pasa al pH normal de la leche, que es pH 6. Cuando ustedes dicen que la leche está cortada, ¿qué es lo que pueden observar? ¿Qué es lo que observan para decir la leche está cortada? Se sirven un vaso de leche y dicen, esta leche está cortada. Como que está separada, se empieza a separar el líquido de la parte... Bien, bien. Podemos observar dos fracciones, una que precipita y la otra que sobrenada. La que precipita justamente es la caseína. Lo que sobrenada es el suero. Para que la caseína precipite, tiene que producirse una disminución de su pH, ya vamos a ver por qué, que baja del pH normal de la leche genuina, baja o disminuye hasta un pH de 4,6. En esas condiciones, la proteína, la caseína se separa. ¿Por qué les parece que ha variado entre el pH de 6, que la proteína permanece en suspensión, y el pH de 4,6? ¿Qué le pasó a ese pH? Disminuyó. ¿Y por qué puede haber, qué razón puede haber para que disminuya el pH? En términos generales. ¿Qué es lo que aumentó? La acidez. Perfecto. Ha aumentado la acidez. Ya vamos a ver por qué ha aumentado la acidez. En términos generales les digo, la acidez aumentó porque pasó algo pasó, no se respetó la cadena de frío, el tratamiento térmico, o tuvimos una leche abierta en heladera, qué sé yo, una leche abierta por más de
qué sé yo, de 15 días, entonces, ¿qué va a pasar? Que hay desarrollo de microorganismos, esos microorganismos producen ácido que hace disminuir el pH. Entonces se separa la caseína. Por el momento, ¿qué es lo que quiero que sepan? Hasta acá, que la caseína es una proteína compleja, digamos, bastante complicada, que a altas temperaturas es estable y que solo precipita cuando se produce modificación del pH. Es decir, que del pH normal de la leche que es 6, algo pasó, ya sea que nosotros hemos agregado ácido, que hubo desarrollo de microorganismos y el pH disminuye a 4,6. De hecho, si ustedes ponen en un jarrito leche, le agregan unas gotitas de ácido, ¿qué va a pasar? Unas gotitas de jugo de limón, ¿qué va a pasar? Si yo agrego jugo de limón, ¿qué pasa con el pH? Disminuye y se corta. Bien, ¿qué quiere decir que la leche se corta? Que precipita la caseína, se forma un coágulo, que en eso nos basamos para la elaboración de quesos. Entonces, cuando yo digo que la caseína ha precipitado, es porque hubo disminución de pH. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ya sea que porque nosotros hemos agregado un ácido de forma intencional, o porque hubo desarrollo de microorganismos que actuó sobre un determinado nutriente de la leche, que es el azúcar, no importa, ya lo vamos a ver más adelante en el apunte, y que alcanza, y que hay aumento de acidez. Entonces, ¿qué entendemos por leche cortada? Una leche cortada es donde pues, nosotros podemos visibilizar dos partes bien diferenciadas. Un precipitado, que es la caseína, y un líquido sobrenadante, que es lo que denominamos suero. Es una leche cortada. Después vamos a ver que también la caseína precipita no solo por la disminución de pH, sino también por el agregado de enzimas. En este caso, que todo esto es la base para la elaboración de quesos. Las enzimas, como van a actuar sobre las proteínas, les denominaremos proteasas. Entonces, ¿qué hace una proteasa? Actúa sobre la caseína, rompiendo las uniones que la mantienen unidas a la leche, y esto produce la separación de la caseína. O sea que nosotros la caseína precipita de dos formas, o por el agregado de enzimas, que es un proceso tecnológico para la elaboración de quesos, o por disminución del pH. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí. En el caso de la temperatura que dice más arriba, que es termoestable. En este caso, claro, vendría a ser cuando llega a 120 grados que precipita también o otra reacción vendría a ser. Exactamente, hasta 120 grados si nosotros mantenemos a 120 grados hacemos un calentamiento prolongado, ahí se va a romper. Pero ya vamos a ver los tratamientos que se hacen para transformarla en inocua, digamos, para que sea un alimento inocuo. Hay que calentarla a temperatura alta durante un tiempo cortito. Pero si yo caliento a temperatura alta durante un tiempo prolongado, también se va a producir la separación de la caseína. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, entonces por el momento hemos visto grasas, hemos visto las proteínas. Y hemos dicho que lo que sobrenada a ese coágulo o a esa caseína precipitada es lo que se conoce como proteínas séricas o proteínas del suero. Con que sepan eso, suficiente. Y que la caseína, para que precipite, se necesita que haya una disminución del pH, su pH normal, que es 6, hasta un pH de 4,6. ¿Por qué se produjo la disminución de pH? Porque, bien, hemos agregado ácidos por algún motivo,
ya lo vamos a ver, o se ha producido una alteración de la leche, es decir, que ha habido desarrollo de microorganismos que han aumentado la acidez. Y los voy a dejar acá para a ver, vamos al otro cuadrito y ya los dejo acá. De la página 5. Dice, el pH de la leche, que es lo que le he venido diciendo recién, está alrededor de 6,6, manteniendo la caseína con carga negativa permaneciendo en suspensión. Se le va a hacer mucho lío, entonces no lo voy a complicar. Al acidificar la leche pierde su carga y su capacidad de repelerse con los iones, con los protones, se les va a hacer un despelote bárbaro. En todo caso, en la clase presencial se los explico. Lo único que me interesa es que sepan que al pH normal está en suspensión. Cuando disminuye el pH, precipita. Y tenemos dos fracciones en ese caso, entonces la caseína precipitada y el líquido sobrenadante, que son las proteínas del suero. Hasta ahí, eso es lo que me interesa. Es que sepan, y vemos un poquito más. Y otra fracción, cuando nosotros vimos proteínas, recuerden que vimos también las enzimas, que dijimos que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Entonces, dentro de las proteínas tenemos la caseína, las proteínas del suero, y hay una pequeña fracción que son enzimas, que durante los tratamientos térmicos que aplicamos después para asegurarnos la inocuidad de la leche, estas enzimas las desnaturalizamos. Vamos a quedar acá, chicos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, entonces denle una leidita. La semana que viene no tenemos práctico porque todavía no, recién estamos empezando con leche. Entonces haremos una mini presentadita de leche y vamos a continuar entonces con el apunte. Nos vemos la semana que viene. Ya me voy a comunicar con Castro, no importa. Hoy han sido pocos los que han aprobado el parcial. Ya voy a hablar con... Ahí me está diciendo Godoy que ya me manda el práctico. Listo. Nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, que estén muy bien. Profe, nos vemos. Gracias, chao, chao.